Buenas tardes, amigos. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por su presencia. Bueno, continuando con el ciclo de webinars organizados por el estudio de S. Casahierro para informar al empresariado nacional sobre estas diferentes oportunidades de inversión y de negocios que brindan algunos países en el extranjero, hoy nos toca hablar de hacer negocios e inversiones en el Ecuador. Para ello, contamos con socios y asociados principales del estudio Robalino, uno de los principales estudios de abogados en Ecuador, con oficinas en sus principales ciudades. Y además con una muy vasta experiencia en la atención de empresarios de todo el mundo. Como sabemos, Ecuador es un país hermoso, hermano, vecino, que vive un momento político y económico muy expectante, ¿no? Goza de un gobierno que cree en el libre mercado y en las libertades personales. Lo que hará, evidentemente, que en los próximos años aproveche muy bien este rebote que va a haber en pospandemia, ¿no? Y además lo hace muy atractivo para capitales extranjeros, especialmente de países como el nuestro, que están sufriendo pues de incertidumbre política y de la próxima aplicación de viejas recetas económicas de izquierda, de probado fracaso histórico, ¿no? Pero que se escuchan muy bien como cantos de sirena en países muy golpeados por el COVID-19. El Ecuador se vuelve así un oasis, ¿no?, en nuestra región, y por lo tanto, para el empresariado peruano, por su proximidad física como de idiosincrasia, lo convierte en una posibilidad real de seguir haciendo negocios y empresas. Pues es un mercado al cual uno puede adaptarse muy fácilmente. A todo ello se suma una nueva normatividad de la comunidad andina, la decisión 878, ¿no?, que regula el estatuto migratorio andino para 4 países: Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, que ha entrado en vigencia justo la semana pasada, el 11 de agosto. ¿Qué dice esta decisión? Si bien es cierto que tiene que ser regulada por cada uno de los países, es decir, tiene que establecerse los requisitos para poder acceder a este nuevo estatus migratorio, ¿no? Yo creo que confirma y amplía a su vez la posibilidad de un libre tránsito de personas en estos 4 países. Por ejemplo, permitiendo para este caso entre Perú y Ecuador que un turista pueda entrar por 90 días, ampliando su permanencia por 90 días más, obviamente siempre que no exceda los 180 días durante un año, ya sean continuos o no, ¿no? Durante esa permanencia como turista en Ecuador, puede puede solicitar un permiso de residencia temporal, con lo cual podría quedarse en Ecuador por 2 años, durante 2 años, y estando en el Ecuador en estos 2 años, durante este periodo de 2 años, puede ya solicitar su permiso de residencia andina final, ¿no? Entonces, por lo tanto, permanente. Entonces, por lo tanto, ya puede uno vivir en Ecuador sin un plazo determinado. Todo ello hace pues que nosotros los peruanos miremos un poco con envidia y con mucho interés poder seguir haciendo negocios en Ecuador. Sin más prolegómenos, quisiera darle pase a un gran amigo, socio del equipo del estudio Robalino, el doctor Martín Payares, quien tiene un vasto expertise en temas corporativos, básicamente en temas de fusiones y adquisiciones, ¿no? Bueno, por experiencia propia tiene una
gran destreza en temas transaccionales, ¿no? Vasto experiencia en crear negocios en el Ecuador, ¿no? De más está decir que, bueno, a nivel educativo también sus logros son bastante interesantes. Es abogado por la Universidad de Salamanca, con maestría en leyes también en el Instituto Superior de Derecho de Estudios Financieros. También ha hecho un MBA en el Centro de Estudios Financieros de Madrid, y también ha hecho estudios a distancia en la Universidad a Distancia de Madrid. Estimado Martín, te cedo la palabra para que puedas exponernos una de las tantas ventajas que tiene Ecuador para poder hacer negocios e inversiones. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias por esa introducción y antes que nada también agradecerles a ti, a Rafael y a todos los amigos de ese Casahierro por invitarnos a este webinar. Es para nosotros un gran gusto el poder compartir espacio con todos ustedes y poder hablarles sobre las bondades, los beneficios y los retos que tiene nuestro país para ustedes como inversores extranjeros. Sabemos que es un tema muy vasto, como dice Ricardo. Vamos a cubrir amplios temas, pero queremos dejarles con ciertas pastillas y ciertos mensajes claves que ustedes puedan llevarse a casa y marinarlos para animarlos, de ser posible, a que vengan a nuestro país y le den una oportunidad. Sobra decir, sabemos que va a haber una parte de preguntas, pero si es que hay alguna que por tiempos no podemos responderlas, de ese Casahierro tiene nuestros datos de contacto y encantado de poderlas solventar después. Y entrando ahí ya en materia, nosotros estamos vemos la coyuntura que está pasando en el Perú y es algo que nosotros en alguna forma pasamos hace algunos años con el antiguo régimen. Y el antiguo régimen, si algo que tenía, aunque haya hecho ciertos temas agresivos, el único tema esperanzador que tenía para nosotros es que tenía claro que tenía que volverle al país lo más atractivo para la inversión extranjera. Y haciendo eso, sí hizo ciertos desarrollos normativos que puso en los principios claros de cómo debería ser la inversión en el país, promulgando ciertos de estos principios en algunas leyes, como es el COPSI, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que mi compañero Víctor hablará más adelante, pero ya tiene ciertos mensajes y ciertas salvaguardas, como por ejemplo el garantizar la igualdad de trato entre extranjeros y nacionales, sea personas físicas o sea entidades o compañías, el no discriminar a nacionales o extranjeros, reconoce la libertad de entrada y de salida de divisas. Esto era algo que en su día a nosotros nos preocupaba por un eventual CADIVI ecuatoriano que se pueda formar, y además de eso también reconoce el derecho a la propiedad privada y los derechos que puedan tener en cierta medida para protegerse frente a cualquier tipo de expropiación que pueda tener el Estado. Y esto ha creado ciertas garantías que las vamos a ir viendo durante este webinar. Y sobre todo, además de las garantías que se ha creado también, ha motivado mucho a que el resto de las instituciones del país trabajen para hacer de este país algo más atractivo, valga la redundancia, para inversores extranjeros. Como se puede ver, uno de los temas en los cuales se ha trabajado mucho es en crear vehículos comerciales mucho más ágiles y más a la perspectiva y a la técnica internacional para poder crear negocios en el país. La ley de compañías ha tenido ciertas reformas importantes en los últimos 2 años, siendo la última reforma de diciembre del año pasado, y con eso lo que ha creado es nueva legislación para que las relaciones entre socios y accionistas sea mucho más fluida. Si me permiten, con el próximo slide, por favor, les voy a poder explicar. En el Ecuador tenemos los vehículos más comunes que hay. Tradicionalmente eran 3,
la sociedad anónima normal, la sociedad de responsabilidad limitada y la sucursal extranjera. Y estos son sociedades o vehículos que entiendo que son relativamente parecidos a los que tienen ustedes en el Perú, con ciertas limitaciones que les voy a comentar brevemente ahora. Las limitaciones son la técnica que había antes o la legislación no permitía derechos de adquisición preferente, no permitía con gran facilidad tener acciones de diferentes clases o que algún accionista tenga algún tipo de derecho u obligación específica. Tenía que primar siempre la igualdad entre los accionistas y si bien eso era bueno para los accionistas, para ciertos negocios sí presentaba ciertas trabas. Y hasta finales del año pasado, este tipo de entidades tenía que tener un mínimo de 2 accionistas o socios para poder ser constituidas. El año pasado se promulgó en un nuevo tipo de vehículo que entiendo que en Perú también hay, pero no tiene tanta acogida porque la legislación allá es mucho más sofisticada. Pero acá este nuevo vehículo es el futuro en el país ecuatoriano y es la Sociedad Anónima Simplificada. La Sociedad Anónima Simplificada o SAS lo que te permite es hacer compañías rápidamente, que no tengan que ser por escritura pública ante un notario, lo puedes firmar con firmas digitales, incluso desde el exterior, lo cual te permite ser más ágil y abaratar los costos, constituirla con un solo accionista y tener unos estatutos que sean casi como un acuerdo de accionistas, con los derechos y obligaciones que tenga cada uno de los accionistas individualmente o en conjunto, derechos u obligaciones muy específicas, derechos de adquisición preferente entre ciertos tipos de accionistas, derecho para nombrar cada uno de ellos un director, para nombrar un representante legal que no tenga que ser votado en junta, y eso ha permitido gran flexibilidad para poder constituir. Todos los vehículos que ven aquí, el vehículo más barato, el capital social mínimo que se necesita es para una compañía de responsabilidad limitada, que son $400. Para una compañía anónima o una SAS son $800. Y el más caro, digamos, es la sucursal extranjera, que son $2,000 que se necesita. La sucursal extranjera, presumo yo que debe ser igual que en el Perú, es un brazo, se considera en el Ecuador como un brazo de la casa matriz. Y a diferencia de los otros vehículos, la casa matriz y la sucursal son solidariamente responsables de todos los derechos y obligaciones que adquiera la sucursal. Las sociedades anónimas, la SAS, la compañía de responsabilidad limitada, los socios o accionistas solo responden hasta el capital social que tengan en ese entonces. Particularidades, cualquier extranjero o nacional puede constituir un vehículo acá, no existe ningún tipo de restricción al respecto. La única restricción que podríamos decir que existe es que el representante legal de las compañías, el principal al menos, tiene que ser o un ecuatoriano o un extranjero residente en el país. Pero extranjero residente en el país, eso quiere decir que sea alguien que tenga una visa de residencia en el país. Puedes tener más tipos de representantes legales, puedes tener uno o más, puedes tener sustitutos, puedes tener un directorio, el directorio puede ser incluso solidariamente representante y los representantes sustitutos o secundarios pueden ser extranjeros que vivan o no vivan en el país. Digamos que ese es el único tema que ustedes tienen que considerar si es que deciden constituir un vehículo en el Ecuador o domiciliar como sucursal extranjera alguna entidad, porque van a necesitar un ecuatoriano o un extranjero que viva en el país. Los plazos para la constitución de las compañías varían, pero más o menos podríamos decir que en 45 días las compañías están completamente eh, eh, constituidos. Además de eso, hay algunas otras particularidades que se estaban viendo ahí. La sociedad de responsabilidad limitada sí tiene una limitación que solo puedes tener 15 socios y a diferencia de una SAS, una sociedad anónima, para transferir las participaciones de la sociedad de responsabilidad limitada lo necesitan hacer ante escritura pública, mientras que en la SAS y en la sociedad anónima lo puedes hacer ante carta simple o carta sesión, como se llama. La sociedad de las SAS está más o menos constituyéndose la más rápida según lo que promulga la Superintendencia de Compañías, que es el órgano de regulación, es 3 días.
Nosotros hemos podido hacerla entre un promedio de 3 a 7 días y con obtenciones del RUC y de los otros permisos laborales, podemos decir que más o menos unos 21 días puedes tener una sociedad en el Ecuador funcionando. Si me ayudan con el próximo, por favor, con el próximo slide, les agradecería. ¿Qué otras particularidades es importante tener en consideración? Algo que hay en algunas jurisdicciones y no lo sé si es que lo hay en el Perú, pero es algo que siempre llama la atención para extranjeros, es que con la constitución de una compañía, la compañía tiene que divulgar en la constitución y cada año eh, toda la cadena accionaria hasta el último beneficiario. Y por último beneficiario se entiende que es una persona física que controla el 5% más indirectamente directo o indirectamente de la compañía, o una compañía que cotice en bolsa, en cualquier bolsa extranjera que haya. Eh, Se tiene que divulgar toda la cadena accionaria y por toda la cadena accionaria es quiénes son los accionistas, quiénes son los representantes legales, cuál es el domicilio o la dirección de cada uno de los accionistas en cada nivel societario. Esto se tiene que divulgar tanto a la superintendencia de compañías, que es el órgano, el regulador de las compañías, como al servicio de rentas internas. Y no hacerlo tiene dos consecuencias. La primera es que vas a tener una multa, en cierto sentido, en el cual te incrementan por 3 puntos porcentuales de la tarifa de impuesto a la renta, que ya van a ver en la sección tributaria. Y la segunda es que pueden venir ulteriormente a clausurarte tus oficinas de operación. Por lo cual, para poder venir acá, hay que ver cómo poder divulgar este tipo y sentirse cómodos con la divulgación de este tipo de información. Además de eso, también la ley te pide que los accionistas extranjeros a primer nivel otorguen un poder a un residente en el Ecuador, sea ecuatoriano o extranjero residente, que se llama el poder del artículo 6, que lo único que necesita o la única función es que pueda recibir y emitir demandas o denuncias, y esto está designado exclusivamente simplemente para denuncias o litigios entre accionistas. Eh, todos, para poder constituir cualquiera de estas entidades, necesitamos un certificado de existencia legal emitido por la autoridad competente, la SUNAT, entendería yo que es ASAP, y todos los documentos que vengan del extranjero pueden estar apostillados y con la apostilla van a tener la validez suficiente para poder ser vigentes. Si me ayudan con el próximo slide, les agradecería. Es importante que sepan que aquí en el Ecuador el régimen legal es un régimen centralizado, es decir, que no tienes diferentes tipos de normativa seccional o provincial que cambie. La única excepción es Galápagos. Galápagos sí tiene una normativa es exclusiva que está encaminada a proteger a la localidad galapagueña frente a cualquier tipo de inversión considerada extranjera, considerada como inversión del territorio nacional o extranjera per se. Y con gustos, para no ahondar mucho eso, les podemos decir si es que alguien tiene algún tipo de proyecto que quiera hacer, cuáles son las particularidades a tomar en cuenta. Pero después de eso, leyes solo hay una. Habrán ciertas leyes municipales, pero solo pueden regular lo que dice la ley, digamos, estatal, con lo cual, digamos que como régimen es mucho más simplificado. Eh, Como les decíamos, no hay prohibiciones para que extranjeros vengan a invertir en el país. Se puede invertir en el país en prácticamente todos los sectores que haya. Los sectores estratégicos que llama la Constitución, que es energía, telecomunicaciones, sectores básicos para el país, como agua potable, basura, petróleo, minas. Esos lo pueden hacer extranjeros, lo tienen que hacer a través de licitaciones, pero no hay prohibición al respecto. Poder lo puedes emitir a tanto extranjeros como nacionales. Juntas de directorios lo puedes hacer virtualmente, lo puedes hacer físicamente, lo puedes hacer dentro del país o fuera del país. Y lo único que se tiene que hacer una vez que tengas constituida la compañía es sacar tu registro único de contribuyentes, que es el registro fiscal, darte de alta en el Ministerio Laboral y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sacar lo que se llama la licencia de comercio municipal o LUAE o licencia de operación dependiendo de la localidad para
para poder operar, que es una licencia muy simple, que está más designada a cobrar tasas municipales por la operación económica. Eso es, les podemos dar en pastillas de cómo poder poner el primer pie en nuestro país. Pues cedo la palabra, Ricardo, al resto de mis compañeros para seguir ahondando más en temas ya más importantes como son los aduaneros, tributarios y laborales. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. A continuación, nos va a hablar sobre el régimen tributario y sobre régimen aduanero y de comercio exterior, el doctor Gabriel Gallegos, un destacado abogado por la Universidad Católica de Quito, de Quito, Ecuador. No, perdón, disculpen, me confundí de currículum. Nos va a hablar ahora Víctor Murillo, asociado senior del estudio Robalino, abogado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Ecuador, diplomado por la Universidad Técnica Particular de Loja y máster en Derecho del Comercio Internacional por la Universidad Internacional de La Rioja. Él se dedica al comercio internacional y aduanero, protección de inversiones, regulatorio, corporativo y contratación pública. Adelante, Víctor, por favor. Muchas gracias, Rafael. Y bueno, me hago eco de las palabras de Martín. Gracias por este espacio y gracias a todos los participantes de los presentes. Hay un par de preguntas en el panel y solamente para no cortar las ideas de algunas personas, no sé si quieren que esas se puedan responder ahora. Martín, son un par de temas corporativos, hay solo 3 consultas, o si avanzamos directo y las dejamos para el final. Rafael, como tú nos digas que debamos manejarlo. Yo diría que al final, por favor. Listo. Bueno, entonces, en ese caso, muchas gracias. Gracias de nuevo por la introducción. Voy a tratar de hacer esto un poco corto para que nos alcance el tiempo para ver todos los temas que tenemos preparados. Si nos ayudan con la presentación, muy amable. Bien, vamos a hablar rápidamente de lo que es la importación y exportación en Ecuador. Cosas interesantes o positivas que hay para resaltar. Todo el proceso se realiza a través de un sistema electrónico. Ya en el día a día, obviamente existen muchos operadores que van a tener opiniones encontradas y van a pensar si el sistema es el mejor o no es el mejor, pero finalmente existe y está todo sistematizado y electrónico. Prácticamente todos los documentos de importación se pueden gestionar a través de estos sistemas, salvo 24 documentos. Respecto a estos 24, como comentario les dejo que hay una consultoría ya en curso, con apoyo de la Alianza Global para la Facilitación del Comercio, y esperaríamos que en el transcurso de un año más o menos ya tengamos todos los documentos en formato electrónico. Ahora, siendo totalmente transparente, esto no significa que sea pues un algodón de azúcar hacer una importación. Siempre va a haber ciertas particularidades en algunos de los permisos. Las entidades públicas finalmente realizan todos los procesos electrónicos, el usuario, el importador, el empresario que busca invertir en Ecuador puede hacer esas actividades a través de estos sistemas, pero finalmente frente a él, del otro lado de la pantalla, hay un funcionario que en muchos de los casos tiene la opción de revisar u objetar, presentar observaciones al proceso. La ventaja o la facilidad del uso del sistema es que los comentarios llegan de forma electrónica y las respuestas asimismo se suben de forma electrónica, lo que reduce el tiempo de tener que estarse moviendo de un lado a otro, e incluso les permitiría en algunos casos gestionar algunas de estas cosas coordinando equipos que estén en múltiples jurisdicciones, lo cual facilita bastante el proceso. Para registrarse, básicamente se necesita tener el RUC y contar con una firma electrónica en Ecuador. Esa es la parte sencilla. No hace falta que el RUC específicamente diga importación o exportación. El RUC, similar al RUC peruano, es nuestro documento tributario, ni que el objeto social lo diga. El entendido de la aduana de Ecuador es que la importación y la exportación es parte de una operación comercial, y eso o de una operación industrial, y que el hecho de que una empresa tenga objeto social para producir un bien, presume que esa misma empresa va a tener pues la capacidad legal para vender ese bien, exportar ese bien e importar insumos si fuese el caso. Y en el caso de una empresa comercial, con más razón todavía,
está destinada a la compra con ánimo de reventa y por lo tanto puede importar o exportar cualquier mercancía que requiera. Eso suele ser interesante. Algunas personas, inversionistas que vienen de fuera, consultan inmediatamente si en el objeto social, al momento de establecerlo y estructurarlo, es necesario decir expresamente que tenga la capacidad de importar y exportar. La respuesta es no, no es indispensable. Bien, el proceso de importación se puede llevar 100% electrónico, dependiendo del nivel de riesgo del importador. Entonces hay un sistema, ese sistema valida ciertos parámetros, el origen de la mercancía, la incidencia tributaria, varios otros como el comportamiento histórico del importador, y determina si vamos a ir a un aforo automático. Esa es la forma más sencilla, y en ese caso el proceso es 100% electrónico. Ustedes podrían tener liberada una carga en 48, 72 horas desde el arribo al puerto. Incluso algunos operadores con muy buenos perfiles y con un buen operador logístico pueden lograr liberaciones en 24 horas, es decir, al día siguiente de que el buque arribe. Eso es bastante interesante. En el caso de que el perfil de riesgo sea un poco más alto, pues vamos a tener un aforo documental o físico similar a lo que hay en Perú, donde hay una revisión, una verificación por parte del empresario, y eso ya nos va a agregar unos días a la operación. Sigamos, por favor. Procesos, tributos y requisitos. Esto es una cápsula. Entonces, en esta lámina hablamos básicamente de todos estos elementos. Primero, Ecuador es miembro de la CAN y de la OMC. Como ustedes ya lo conocen, entonces está sujeto a los techos arancelarios de OMC. Tenemos límites, no podemos establecer aranceles de forma alegre, sino que tenemos que sujetarnos al compromiso ante el organismo multilateral. Y también somos parte del programa de liberación de la CAN. Por lo tanto, producto originario de Perú que entra a Ecuador, entra con 0 arancel. Producto originario de Ecuador que entra a Perú, va con 0 arancel. Y eso es útil para los negocios que se dan entre ambos países, o en el caso de que una industria se esté desarrollando de tal forma que tengas parte de un proceso productivo y quieras complementarlo en Ecuador. Resulta o puede resultar interesante cuando puedes lograr eficiencias y optimizar una inversión que se pueda realizar en uno de los dos países para abarcar uno de los elementos, pero la movilización entre los dos países, al no estar sujeta a aranceles, pues les va a permitir fluir de forma bastante más ágil. Igualmente, en materia de regímenes de aduana, aplica normativa andina, lo que significa que quien haya hecho una importación o exportación en Perú se va a encontrar con un ambiente similar en muchos aspectos en el caso del Ecuador. Obviamente con sus bemoles y con ciertas particularidades en algunos regímenes, pero el ambiente en general, y al menos la normativa macro, les va a ser muy amigable, porque la van a poder comprender rápidamente debido a que estamos bajo este mismo marco común. En el caso de Ecuador, ¿quiénes son las autoridades? ¿Quiénes son los key players? ¿Quiénes son los stakeholders que hay que tener presente? Tenemos un comité de comercio conformado por varios ministerios, donde es gravitante el Ministerio de Producción, que es muy pro empresa, Ministerio de Finanzas, que tiende más bien a ser un poco más reservado en cuanto a los incentivos y a facilitar los procesos, y otras entidades públicas que suelen alinearse a uno u otro lineamiento. Entonces, a partir del advenimiento del gobierno actual, se emite un decreto, el número 68, lo van a escuchar seguramente mencionar mucho si están ya pensando en hacer negocios acá, donde se establece lineamientos para esas autoridades en el sentido de facilitar los procesos, es decir, que cambien un poco la mentalidad, y ya arrancó. Tenemos algunas resoluciones del COMEX recientes y no estaban en la lámina, pero creo importante mencionarlas. Tenemos codificado en un único documento en este momento todos y cada uno de los permisos de importación. Entonces, eso es súper útil. Así que cualquier producto que se quiera importar a Ecuador, si está sujeto a un permiso, lo podemos encontrar y consultar en una única nómina, en un único listado, donde vamos a poder encontrar exactamente cuál es el requisito. Si tiene un certificado sanitario, si debe cumplir con algún tipo de documento de calidad, o permisos de tipo especial, como por ejemplo aplicaciones nucleares, en el caso de que se quiera importar iridio para máquinas de rayos X, ciertos permisos para químicos peligrosos, que los tiene que dar el Ministerio de Ambiente en algunos casos, y así según el tipo de producto. Si es que alguien tiene la idea de algún producto en particular que le cause duda, encantados de atender la pregunta.
en cuanto a qué requisitos podrían estarles aplicando. Los aranceles están más o menos estandarizados, salvo ciertos productos que tienen alguna particularidad, y están en las tarifas estables o típicas que maneja la CAN, de 0, 5, 10, 15 y 20, donde los productos de materia prima, en su mayoría están entre 0 y 5, lo cual es bastante interesante, bastante útil también para el sector productivo y para cualquier inversión que se quiera hacer en Ecuador. Y los bienes de capital pueden llegar hasta un máximo de 15. Ese 15, sin embargo, se suma al costo y finalmente termina siendo parte del valor depreciable del bien de capital que se importe. Si podemos continuar. ¿Qué se viene o qué podríamos esperar en los próximos años en este sector? Ecuador es parte ya del Acuerdo de Facilitación del Comercio, pasó por todas las aprobaciones legislativas y ya lo firmó y comenzó el cumplimiento de varias de las disposiciones. Entonces, estamos en un camino adicionalmente de cumplir más y más rápido, ¿sí? A partir de la emisión del decreto 68, y justamente el Acuerdo de Facilitación se va a convertir en una herramienta muy interesante en los meses y años que vienen para poder simplificar muchos procesos y cumplir con el marco de esta normativa. Y además, Ecuador firmó, si bien como ustedes saben, Ecuador no tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos, pero estamos en el camino de trabajar hacia allá, y Ecuador firmó un acuerdo primera fase, denominado acuerdo primera fase. Este acuerdo incluye varias disposiciones directas en materia de facilitación, de simplificar procesos, reducir papeleo, aplicar buenas prácticas regulatorias a nivel internacional, y no solamente va a aplicar para Estados Unidos, porque lo que se obligan cada uno de los dos países es a establecer en su normativa interna estos nuevos procedimientos. Y por lo tanto, una vez que estén allí, van a tener que ser de aplicación para todas las importaciones. Así que ese acuerdo nos cayó muy, muy bien para impulsar la facilitación de procesos de import y export. Como ya les mencionaba, el gobierno está muy, muy comprometido en impulsar, y además existe una opción de contar con cooperación internacional y fondos para que esto funcione, porque finalmente el acuerdo está muy bien redactado, el acuerdo es excelente y hay muchas cosas que se pueden prever de allí, pero si no hay los fondos, no va a pasar nada. En el caso, la perspectiva que tenemos es ya de consultorías que están en marcha, dinero que ya estas organizaciones internacionales están invirtiendo para generar estos procesos para simplificar la importación y exportación en Ecuador, lo cual eventualmente esperamos poder cosechar los frutos en un mediano plazo. Avanzamos, por favor. Inversiones. Como digo, es una pastilla muy, muy, muy rápida. Como miembro de la CAN, Ecuador está sujeto a la decisión 291. Si bien, como saben, Ecuador denunció todos los TDIs, pero la decisión 291 de la CAN establece una serie de reglas y derechos básicos para los inversionistas, empezando por uno muy interesante, y es el trato nacional. Lo que la legislación ecuatoriana directamente protege es el trato no discriminatorio, mediante el cual al inversionista extranjero no se le puede dar un trato diferente o que lo discrimine tajantemente del inversionista nacional. La decisión 291 de la CAN aplica para tanto Perú como Ecuador, habla de trato nacional, lo cual es mucho más beneficioso cuando ya vamos a la aplicación práctica. Además, aunque no tengamos TBI, tenemos el esquema de contrato de inversión. Si bien no es el mejor de los mundos, pero es una alternativa que es útil porque nos da acceso al arbitraje, que puede ser, en el caso de un inversionista extranjero, arbitraje internacional. Requisitos: las inversiones mínimas. $1 millón para firmar un contrato de inversión, 10 millones para que ese contrato pueda tener cláusula arbitral. Como ven, los montos no son prohibitivos, es un ticket realmente que fue establecido pensando en que muchas empresas puedan acceder a él. No existen requisitos particulares, y lo que los inversionistas extranjeros van a estar obligados es a cumplir con la misma normativa ecuatoriana, que es la que ya un poco les comentó Martín, y también nos va a comentar Gabriel y Carla. Aspectos generales de las inversiones. Bueno, hay una pequeña mención a las SAS, ya les refirió, les explicó esto Martín, así que no sé si sea indispensable avanzar mucho. Los temas regulatorios a tener presentes siempre, issues en Ecuador, temas municipales hay que atenderlos lo más pronto posible para evitar cualquier tipo de incumplimiento, y como lo decía Martín, sin eso no puede operar la compañía.
Permisos ambientales son muy importantes, sobre todo por el tiempo que pueden tomar. Puede marcar la diferencia en la decisión de una empresa entre abrir una empresa nueva o entrar en un proceso de adquisición. El tema de no tener que entrar en un proceso de generar un nuevo licenciamiento ambiental. Y los permisos, obviamente, por cada actividad. Un tip. En el caso de Ecuador, desde la perspectiva aduanera, tiene 5 años la aduana para hacer auditorías. Por lo tanto, cuando hacemos un due diligence para una M&A, en el caso de cualquier país, usualmente se habla de 3 años. En el caso de Ecuador, siempre debemos pensar en empresa que hace import y export en 5 años, por el contingente que tiene la aduana, abarcando ese plazo. A las órdenes, cualquier pregunta, y si no, pues ya viene Gabriel. Muchas gracias, Víctor. Gabriel, efectivamente, el ingeniero Gabriel Gallegos, es gerente senior en Robalino y forma parte de los equipos de asesoría fiscal, consultoría tributaria, litigios tributarios, fusiones de adquisiciones, reclamos y recursos administrativos. Además, ha sido funcionario de carrera en el Servicio de Rentas Internas ecuatoriano. Gabriel es es ingeniero comercial por la Universidad Salesiana de Quito, diplomado superior en gerencia de marketing en la Universidad Salesiana de Quito también, magíster en administración tributaria por el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito, Ecuador, y máster en administración de empresas por la Universidad Salesiana de Quito. Adelante, por favor, Gabriel. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Un gusto poder compartir con todos ustedes. Vamos a darle una revisión bastante completa, breve aunque completa, de lo que es el régimen tributario, principalmente lo que es el impuesto sobre la renta, ¿no? Que es uno de los principales impuestos, al igual que el impuesto a la salida de divisas. Un poco para entrar en materia en nuestra siguiente lámina, ustedes van a poder ver cuáles son los beneficios tributarios aplicables actualmente. Tenemos uno que es un tema temporal, está vigente para aquellas inversiones que se cierren hasta agosto del 2022. Pueden hacerse en cualquier parte del país. Vamos a ver un poco más adelante los diferentes periodos de exención de impuesto a la renta que contempla esto. Y adicionalmente, en un segundo bloque tenemos exenciones generales, es decir, exenciones permanentes que van a estar vigentes, que están vigentes hoy y que van a estar vigentes mientras no sean reformadas en el futuro. Una exención de igual manera para empresas, para inversiones nuevas en sectores priorizados y algunos otros temas en industrias básicas, microempresas, proyectos de APPs, entre otros. En la siguiente lámina vamos a ver cuáles son estos sectores priorizados. Recordemos, de esta exención de impuesto a la renta, que está vigente hasta agosto del 2022, contempla que las inversiones nuevas en estos sectores tienen derecho a la exención de impuesto a la renta. Como vemos, son algunos sectores los que constan como priorizados. Ustedes ya le van a ver un poquito más en detalle, pero entre los principales está el tema del sector agrícola. Tenemos también el sector industrial, agroindustrial, asociativo. Tenemos turismo, metalmecánica, petroquímica, farmacéutica, industrias de materiales y tecnologías de construcción sustentables. En fin, son sectores bastante importantes y siempre recomendamos que cuando existe una nueva inversión, el primer paso que se debe hacer es verificar si esa inversión califica dentro de estos sectores. Existen definiciones amplias de estos a fin de validar si estamos o no estamos cubiertos por esta posible exención. Lógicamente que el tener una exención amplia de impuesto a la renta puede marcar o no la factibilidad de un proyecto de inversión. Una vez que nosotros ya hemos definido si estamos dentro de un sector priorizado, de estos que vemos en pantalla, el siguiente paso, lo que vemos en la siguiente lámina, es cuáles son los beneficios que vamos a tener como inversionistas. El primero de ellos es que voy a estar exento de impuesto a la renta por 12 años, contados desde aquel periodo en el que se generen ingresos, si es que la inversión se hace fuera del área urbana de Quito y Guayaquil, que son las dos principales ciudades, ¿no? Esto es un poco para tratar de generar crecimiento en las diferentes regiones del país. Si es que la inversión se hace dentro del área urbana de Quito y Guayaquil, la exención se mantiene, pero es únicamente de 8 años.
Y si es que la inversión se hace en cantones fronterizos, dentro de los sectores industrial, agroindustrial y agroasociativo, la exención puede ser de hasta 15 años. Entonces, como vemos, el primer paso, definir en qué sector estoy, y segundo paso, definir la ubicación. En función de la ubicación, tendré una exención de 8, 12 o 15 años. Un tema importante es que esta inversión, esta nueva inversión, adquisición de activos productivos, puede realizarse a través de sociedades ya existentes o a través de nuevas sociedades, de nuevos vehículos. Aquí la norma no me limita a algún tipo de vehículo en especial, puede ser una sociedad anónima, una SAL, una compañía limitada, incluso podría ser un fideicomiso que opere un negocio en marcha. La norma no lo restringe por tipo de sociedad. Lo único que sí pide la norma es que se genere empleo. ¿Qué tanto número de empleo? Depende mucho del tipo de sociedad, del tipo de ingresos que obtenga en su primer año. Eventualmente pueden ser 2, 3, 4, 10, 20 empleos nuevos que se generen. Como les digo, esto depende mucho del tamaño de la empresa o del número del total de ingresos que obtenga en su primer año. En la siguiente lámina nosotros vamos a ver las exenciones generales. Hasta la lámina anterior estábamos hablando de aquellas inversiones que se realicen hasta agosto del 2022. ¿Qué pasa si por temas de tiempos no llego a agosto del 2022, pero mi inversión sí está relacionada a un sector priorizado? En ese caso, ¿voy a tener una exención? Sí, pero el tiempo va a ser mucho menor. El tiempo de la exención de impuesto a la renta será de 5 años, únicamente para aquellas inversiones nuevas, efectuadas a través de sociedades nuevas, ya no existentes, sino nuevas, y el plazo de exención va a ser de 10 años. Este plazo podría ser de 10 a 12 años en el caso de que la inversión se haga en otro grupo de empresas de sector que las conocemos como industrias básicas, que están relacionadas básicamente con refinación, temas de fundición, temas por el estilo, ¿no? En estos casos, como les digo, no aplica para inversiones, sociedades que se realicen en el área urbana de Quito y Guayaquil. Entonces, siempre es importante igual definir si es que esta inversión va a estar dentro de agosto del 2022 o fuera de él, porque eso también me va a marcar el periodo, los años de exención que yo voy a tener. Luego, las exenciones que vamos a ver ya son mucho más generales, no son tan aplicables, no son tan amplias, y lo que encontramos en la siguiente lámina son unas exenciones para las zonas especiales de desarrollo económico, que vienen a ser el nombre que le hemos dado en Ecuador a lo que vienen a ser zonas francas, más o menos, en otros países. Aquí se contempla una exención de 10 años para administradores u operadores de estas zonas especiales de desarrollo económico, como les digo, básicamente como una zona franca. Y después de este periodo de 10 años, esta zona franca va a tener por 10 años adicionales una reducción de 10 puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta. Es decir, ya no van a pagar 25, sino que pagarán 15. Microempresas, es decir, aquellas que tienen menos de 10 empleados y que tienen menos de $300,000 al año, tienen una exención de impuesto a la renta por los primeros 3 años, siempre y cuando incorporen valor nacional, maquinaria, materias primas, insumos, manos de obra, etc. Otras exenciones, los desarrollos de proyectos de APP, compañías de propósito exclusivo que firmen con el Estado contratos en alianza público-privada tienen una exención de 10 años de impuesto a la renta, y esta exención se extiende incluso a los dividendos que distribuya esta compañía. Y finalmente tenemos exenciones que son poco utilizadas respecto a lo que es tecnología libre digital y entidades del sector financiero popular y solidario por el tema de 5 años. Estos son los beneficios, las exenciones generales. Si pasamos a la siguiente, por favor, vamos a ver cuál es el régimen general cuando no aplico las exenciones. Es decir, lo que la mayoría de compañías actualmente vienen aplicando. La tarifa general de impuesto a la renta en el Ecuador es del 25%. Esa es la tarifa general. Vamos a ver que existen 2 tarifas adicionales que vemos en pantalla, el 22 y el 28%. Estas son tarifas de excepción que depende precisamente de lo que decía Martín hace un momento. Si es que yo, siendo una sociedad
constituida, domiciliada en el Ecuador, estoy en la obligación de reportar a mis beneficiarios finales. Si es que no cumplo con el reporte de estos beneficiarios finales, voy a tener un incremento de 3 puntos en mi tarifa de impuesto a la renta, con lo cual puedo llegar hasta un 28%. Como ustedes ven en pantalla, este incremento es proporcional. No basta con que no reporte un 1%, si no reporto el 1% de mi capital, tendré el recargo equivalente a ese 1%. Si es que no reporto el 40%, tendré un incremento equivalente al 40% de estos 3 puntos porcentuales. Y por el otro lado, tenemos una tarifa reducida, igual en 3 puntos, para exportadores habituales que incrementen o mantengan empleo, para aquellas empresas que puedan ser consideradas micro o pequeñas, es decir, que tienen hasta 1 millón de ingresos al año, pagan el 22%, y aquellas que tengan un contrato de inversión que se haya firmado en años anteriores en los cuales la tarifa de impuesto a la renta general aquí en el país era del 22%. Adicionalmente, aquellas microempresas, tenemos un régimen que ha sido bastante discutido, está en análisis a ver si se lo deroga, se lo elimina o no, pero generalmente las microempresas, comprendidas como estos como sociedades y personas que, como les dije, tengan menos de $300,000 al año y tengan menos de 10 empleados, tienen un régimen especial único de impuesto a la renta en el cual pagan este impuesto aplicando un 2% sobre el total de sus ingresos, sin deducir gastos, sin ningún tipo de deducción especial, únicamente aplicando un 2% sobre el total de sus ingresos, ¿no? Como vemos, estas son las tarifas generales de impuesto a la renta, 25%, si es que estoy reportando a mis accionistas, a mis beneficiarios finales, 22% si es que soy exportador habitual, o soy una empresa que sin ser exportador habitual tengo menos de 1 millón de ingresos al año, y esta tarifa del 25 puede llegar hasta el 28 si no reporto adecuadamente a mis beneficiarios finales. En la siguiente lámina, nosotros vamos a ver algunas restricciones, algunas regulaciones específicas respecto de financiamiento externo. Este es un tema que se aplica en varios países, tiene como objetivo evitar la subcapitalización o que disfracemos de préstamos aquellos aportes de capital. El límite general es una regla que, como digo, se aplica en varios países y está dado por un 20% de la utilidad antes de participación a trabajadores, que es un tema que les va a mencionar Carla con mayor detalle. Más los intereses, más la depreciación y la amortización. Básicamente a nivel financiero lo que diríamos es un 20% del EBITDA. Y este valor va a ser el monto máximo de intereses que yo podré deducir respecto únicamente de aquellos préstamos otorgados por partes relacionadas. Si yo consigo financiamiento bancario con partes independientes en el Ecuador o en el exterior, no existe un límite de deducibilidad. Como digo, esto aplica únicamente para financiamiento de partes otorgadas por partes relacionadas. A nivel reglamentario, y la siguiente lámina lo vamos a pasar muy breve, existe una definición de lo que son partes relacionadas. Dentro de estas vamos a ver que al final existe una presunción de que todas las operaciones con sociedades que se encuentran domiciliadas o constituidas en paraísos fiscales se consideran operaciones con partes relacionadas, por lo cual, por ejemplo, nosotros consideramos como paraíso fiscal a Curazao. Si un banco de Curazao me presta dinero, los intereses de ese préstamo van a entrar al límite, aun cuando societariamente yo no tenga ningún vínculo a nivel de accionistas con dicho banco, ¿no? Únicamente ese tema por aclarar por esta norma específica que viene a ser una presunción que no admite prueba en contrario. En la siguiente lámina, lo que vemos es un cuadro en donde se exponen algunas regulaciones ya muy operativas de aplicación de este límite que depende, como les digo, de la depreciación, del monto de la amortización, de los intereses, entre otros. Simplemente lo dejamos ahí para que ustedes lo puedan chequear, pero aquí el mensaje importante es, si tengo préstamos con partes relacionadas, voy a tener un límite equivalente al 20% del EBITDA, es decir, de la utilidad más intereses de amortización y depreciación. En la siguiente lámina también vamos a ver un tema importante que es la tributación de los dividendos, del cual
Se simplificó mucho desde hace un par de años. Antes era un tema bastante complejo y oscuro en la tributación de los dividendos en el Ecuador. Actualmente es bastante simple. Si una empresa me distribuye dividendos, yo considero como ingreso gravado, es decir, pago impuesto a la renta sobre el 40%. Si me distribuyen 100, yo hago de cuentas que he recibido 40 y sobre estos 40 aplico la tarifa de impuesto a la renta. ¿Cuál? El 25, que es lo que vemos en la primera fila del cuadro que está a la izquierda. Si una empresa ecuatoriana distribuye dividendos a Perú por 100, le van a llegar $90 líquidos de dividendos y $10 se van a quedar como retención de impuesto a la renta. ¿De dónde salen estos $10 o este 10%? Es básicamente el 25% sobre la base del 40%. Y aquí vemos también las tarifas que son las mismas, 25% en caso de que exista una sociedad o que sea una persona natural no residente. Cuando se trate de una persona ecuatoriana, este impuesto puede llegar no al 25 sobre el 40, sino al 35% sobre el 40%, y en ese caso vamos a tener una retención específica. Esto aplica únicamente para personas ecuatorianas, en donde vemos que le retengo el 35 y luego él va a tener que tributar hasta el 35%. Para no residentes, como les digo, la tarifa efectiva es del 10%. Si Ecuador, una sociedad en Ecuador me distribuye $100 en dividendos, a mí en Perú me van a llegar 90 y los 10 van a ser el pago del impuesto a la renta. De conformidad con la decisión 578 del Acuerdo de Cartagena, estos dividendos deberían reportarse en Perú como exentos, es decir, ya no se genera una doble imposición. En el siguiente cuadro, en la siguiente lámina, vamos a ver algunos casos de dividendos exentos. Los principales, cuando una sociedad ecuatoriana distribuye dividendos a otra sociedad ecuatoriana, cuando una sociedad ecuatoriana hace una reinversión de sus utilidades, es decir, que no los distribuye, sino que aumenta el capital, y cuando existan dividendos que han sido distribuidos por consorcios, siempre y cuando se distribuyan a otras sociedades ecuatorianas. En el siguiente cuadro, en la siguiente lámina, vamos a ver cuál es la tributación respecto de dividendos que se hayan generado en el exterior. Si es que una persona, un inversionista ecuatoriano, tiene inversiones en el exterior y ya pagó impuesto a los dividendos en el exterior y ya no los paga en Ecuador, es una exención, un mecanismo unilateral. ¿Qué pasa si una sociedad ecuatoriana distribuye dividendos de manera anticipada, es decir, antes del cierre? Se aplica la misma norma y adicionalmente la compañía va a tener que hacer un pago anticipado de impuesto a la renta, que es de esta autorretención del 25%. Una sociedad quiere distribuir 100 de dividendos anticipados al exterior, va a tener que pagar anticipadamente ese impuesto a la renta 25 y sobre los 100 que va a mandar, por ejemplo, a Perú, va a tener que retener el 10. En la siguiente lámina vamos a ver el esquema de pagos al exterior. ¿Qué pasa si una empresa ecuatoriana contrata servicios con el exterior? La norma local exige que se efectúe una retención general del 25%. Si es que la compañía ecuatoriana está contratando con paraísos fiscales, la retención será del 35%. Y si esa operación se está efectuando con algún país con el cual Ecuador tenga vigente un convenio para evitar la doble imposición, se aplicará lo que diga el convenio, que puede ser una retención reducida, es decir, en un porcentaje menor al 25%, o inclusive podría darse el caso de que no exista esa retención en la fuente. Aquí es muy importante señalar que para poder aplicar un convenio para evitar la doble imposición es necesario que la compañía ecuatoriana tenga el certificado de residencia fiscal de la sociedad extranjera. El pago a la sociedad del exterior no debe superar el valor de $560,000 por año y por proveedor. ¿Qué pasa si es que supera el valor de $560,000? La compañía ecuatoriana, aun cuando exista un convenio, va a tener que retener. Y la compañía extranjera, el no residente, va a tener que pedir a la administración tributaria la devolución de estos valores.
Es un esquema indirecto de aplicación de los beneficios de un convenio y, como les digo, aplica únicamente para aquellos pagos a un mismo proveedor que supere los $560,000 por año. Si vamos con la siguiente, por favor. Aquí vemos un listado de los países con los cuales Ecuador tiene convenios para evitar la doble imposición, aquellos que están vigentes, el tema de la CAN, y también aquellos que están en procesos de aprobación o que todavía están en negociación. Un tema muy importante. Ecuador tiene como meta el suscribir alrededor de 3 nuevos convenios para evitar la doble imposición por año. Esas son la meta que se ha propuesto la administración tributaria, y tentativamente esta red de convenios tendría a incrementarse en los próximos años. Existen casos especiales en los cuales no es aplicable una retención en la fuente. ¿Cuándo? En todos los pagos por concepto de importaciones. Cuando una empresa ecuatoriana importa bienes, no hay retención en la fuente independientemente del domicilio de la residencia del proveedor. Cuando se solicita financiamiento externo, tampoco hay retención en la fuente, sujeto al cumplimiento de algunas condiciones, tampoco en comisiones por exportaciones, tampoco los gastos que hagan compañías de transporte marítimo aéreo, tampoco los pagos efectuados por agencias internacionales de prensa, los pagos por conceptos de arrendamiento mercantil de bienes de capital, y los pagos por primas de cesión de seguros y reaseguros, de igual manera sujeto a algunas condiciones. En la siguiente lámina, lo que vamos a encontrar es, al igual que en el caso de préstamos en el exterior, en donde existe un límite de deducibilidad, en el caso de regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría prestados por partes relacionadas, también existe otro límite de deducibilidad equivalente al 20% de ¿qué? De la base imponible de cada año, de la base imponible de impuesto a la renta, más los gastos de regalías y servicios técnicos. En el caso de gastos indirectos asignados desde el exterior, el límite es igual al 5% de la base imponible de impuesto a la renta más de estos gastos indirectos. Todas estas operaciones son bastante comunes entre partes relacionadas, y de ahí el hecho de que tengamos que revisar de manera general cuál es su efecto. En la siguiente lámina vamos a poder apreciar también las condiciones que tienen previstos para considerarse a un país o un régimen como un paraíso fiscal o un régimen de menor imposición. De manera general existe un listado de paraísos fiscales, y aquellos países que no constan en el listado de paraísos fiscales se consideran regímenes de menor imposición cuando su tarifa de impuesto a la renta es menor al 60% de la tarifa que corresponde en Ecuador, es decir, cuando su tarifa sea del 15%, cuando permitan el ejercicio de actividades económicas, financieras o productivas sin sustancia, o cuando exista una ausencia de intercambio de información. Las condiciones, las jurisdicciones que cumplen 2 de estas 3 condiciones se consideran un régimen de menor imposición, aun cuando no constan en el listado de paraísos fiscales. Un tema muy importante a tener en cuenta. La siguiente lámina, por favor. Como les digo, aquí está el listado. Estas son las resoluciones emitidas por la Administración Tributaria, en donde constan fuente de consulta, donde están los paraísos fiscales vigentes en la actualidad. Si vamos a la siguiente, por favor. Ya para finalizar la parte tributaria, hay un impuesto que no es muy habitual en todos los países, que es el impuesto a la salida de divisas. Ecuador grava con un 5% a todas las transferencias, envíos o traslados entendiéndose cuando una persona sale portando en efectivo dinero, grava con un impuesto equivalente al 5%. Las compensaciones no están gravadas con este impuesto, así como tampoco los pagos ordenados por el Estado ecuatoriano. ¿Existen exenciones del impuesto a la salida de divisas? Sí. ¿Cuáles son las principales? Cuando existen pagos por financiamiento externo con algunas condiciones, cuando se distribuyen dividendos, tampoco existe o tampoco se aplica este impuesto a la salida de divisas. Cuando existe financiamiento a través de mercado de valores, bien sea en el Ecuador o inclusive en mercado de valores del exterior, siempre que los recursos provenientes de dicho financiamiento hayan ingresado en el país.
y tampoco existe ISD, tampoco se aplica o está exento en las importaciones realizadas por administradores u operadoras de sedes, que decíamos que son como zonas francas, y en el caso de proyectos en asociación público-privada. Como vemos, la regla general es que todo pago que realice una empresa, una persona ecuatoriana, grava un 5%, el cual es retenido por el banco al momento de la transferencia, excepto en los casos en los cuales vemos en pantalla. Hay un tema adicional. Como vemos aquí, no hay una exención en el caso de importaciones de bienes. Sin embargo, la norma permite que el ISD que se genere por el pago de importaciones de materias primas, de bienes de capital, sea recuperado, sea objeto de devolución o pueda ser utilizado como crédito tributario para efectos del pago de impuesto a la renta. Este impuesto ha sido bastante observado en los últimos años. Existe un ofrecimiento del presidente de desmontarlo paulatinamente en los próximos años. Está pendiente todavía que esto se materialice. De momento la tarifa sigue siendo el 5%, pero en el horizonte de los próximos 4 años sí se prevé que esto disminuya, como digo, paulatinamente conforme las directrices que dé el presidente a través de decreto ejecutivo o a través de algún tipo de proyecto de ley. Perfecto. Gracias, Le dejo a Carla. Muchas gracias, Javier. A continuación, efectivamente, nos acompaña Carla Cisneros. Carla es abogada asociada senior en Robalino y se dedica en su práctica a laboral y seguridad social. Entiendo que además ve temas migratorios. Ella es abogada por la Universidad de las Américas de Quito. Cuenta con una especialización superior en Derecho Procesal en la Universidad Andina Simón Bolívar, también en Quito, y una maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social en la misma universidad. Adelante, por favor, Carla. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Es un gusto para mí estar esta tarde con ustedes para explicarles este tema tan importante para las inversiones en el Ecuador. La siguiente lámina, por favor. Les he hecho un resumen de los tipos de contratos. Estos son los contratos que teníamos antes de la pandemia. Cabe indicarles que a partir de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, las relaciones laborales en el Ecuador, la normativa se flexibilizó. Estamos hablando de que a partir del año 2015, nosotros aquí en el Ecuador teníamos por lo general un contrato a tiempo indefinido. Tuvimos contratos de plazo fijo por 1 año, prorrogables hasta 2, hasta el 2015. Luego de eso teníamos la posibilidad de celebrar estos contratos a tiempo indefinido con un periodo de 90 días de prueba. Entonces, esto no permitía que tengamos estos contratos temporales, y los contratos temporales que teníamos, que eran hasta 180 días dentro de 1 año, tenían un incremento del 35% de la remuneración. Entonces, eran mucho más caro contratar este tipo de trabajadores temporales. Teníamos, además del contrato indefinido, el contrato por obra cierta, por tarea, a destajo, pero como les digo, por lo general teníamos que celebrar contratos a tiempo indefinido con estos 90 días de prueba. La siguiente, por favor. Como les decía, estos eventuales ocasionales tienen este incremento del 35% adicional. Desde el 2015 tenemos también este tipo de contrato juvenil para personas de 18 a 26 años, pero de igual forma era un contrato a tiempo indefinido. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasó después de la pandemia? Se crearon estos nuevos tipos de contratos para flexibilizar las relaciones laborales y darnos la posibilidad de poner estos contratos a tiempo definido. Por ejemplo, el contrato para jóvenes, tenemos para jóvenes con formación y sin formación. Este contrato para jóvenes sin formación me permite tener un contrato a plazo fijo por 1 año, poder renovarlo hasta 2 años, y tener un periodo de prueba de 90 días. Es igualmente para personas de 18 a 26 años y el salario básico es lo mínimo que le puedo pagar. La diferencia con el contrato para jóvenes en formación, igual puedo tener un contrato a plazo fijo por 1 año y hasta 2 años, es que yo puedo pagar una remuneración menor siempre y cuando la persona
esté cursando algún tipo de formación. Entonces, ¿cuánto puedo pagar? Más o menos $333.33, considerando que el salario básico aquí en el Ecuador para el 2021 es $400. Tenemos también el contrato productivo, que es igual, por un año, que se puede celebrar hasta por un año, probable por un año más. No se especifica qué tipo de sectores lo pueden celebrar, por lo tanto, yo diría que es uno de los más usados actualmente, y también me permite tener un periodo de prueba de 90 días. Si es que yo termino el contrato al año que yo pacté desde un inicio, no voy a tener que pagar indemnizaciones por despido intempestivo, lo cual sí es una diferencia importante por lo que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Tenemos el contrato de emprendimiento, que es más cerrado para nuevos emprendimientos que tienen que estar registrados o inscritos en este registro nacional. Entonces, no aplica para todos los sectores y en todos los casos. Tenemos el contrato por obra determinada dentro del giro del negocio. Este es un contrato que ya lo teníamos antes de la pandemia, pero estaba restringido para obras de infraestructura o construcciones. Ahora podemos, en cualquier sector se puede firmar este tipo de contratos, siempre y cuando yo pueda tenga que ligar la vigencia del contrato de trabajo con la vigencia de un contrato, por ejemplo, de la prestación de un servicio con un cliente. Yo sé que ese contrato va a durar un año o 2 años, yo le ligo la vigencia del contrato de trabajo al contrato de prestación de servicio con el cliente. Y finalmente tenemos el contrato especial emergente. Este tipo de contrato se expidió con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario en junio del año 2020. También es posible suscribirlo hasta por un año, prorrogable por el mismo plazo. No se prevé periodo de prueba, pero la diferencia es que yo puedo terminarlo en cualquier momento sin tener que pagar una indemnización por despido intempestivo. En cambio, en el productivo, en el de jóvenes de formación o jóvenes, si es que yo decido terminar antes del año, yo voy a tener que pagar indemnización por despido intempestivo. En este caso del especial emergente, no voy a tener que pagar eso. Siguiente, por favor. Bueno, a partir del mandato 8 en el año 2008, en el Ecuador se eliminó la tercerización. Y se elimina la tercerización y nacen estos dos tipos de contratos como para suplir esa necesidad de subcontratar. Nacen los contratos de servicios complementarios y los contratos de servicios técnicos especializados. Los contratos de servicios complementarios son únicamente para actividades de seguridad, vigilancia, alimentación, mensajería y limpieza. Es decir, la típica tercerización que yo pido 5 personas para la limpieza a la empresa de servicios complementarios y yo le pago por esas 5 personas que vienen a hacer la limpieza en la empresa, por ejemplo. ¿Cuáles son las características de este tipo de contratación? Que sí existe responsabilidad solidaria de la empresa usuaria en caso de incumplimiento de las obligaciones laborales. Esto es algo muy importante. Otra característica es que la empresa de servicios complementarios sí tiene derecho a participar en el 15% de las utilidades de la empresa usuaria. Más adelante voy a mostrarles un ejercicio de cómo funciona el tema de utilidades aquí en el Ecuador y van a aparecer este tema de los servicios complementarios, solo para seguridad, vigilancia, alimentación, mensajería y limpieza. Y tenemos este otro tipo de contrato que nació, que son los contratos de servicios técnicos especializados. Es el típico contrato de servicios profesionales. Pero, ¿qué es lo que yo puedo subcontratar civilmente? Únicamente lo que está fuera de mi giro del negocio. En este tipo de contrato es una contratación civil, no es laboral. Es, por ejemplo, para servicios de contabilidad, publicidad, consultoría, jurídicos, sistemas, entre otros, siempre y cuando estén fuera del giro del negocio, bueno, de la compañía. Y esta empresa prestadora de los servicios debe tener su propia infraestructura, equipos, estructura organizacional, financiera, administrativa, y no existe responsabilidad solidaria de la empresa usuaria. Esto es algo muy importante también. Siguiente, por favor. Utilidades. Este es un tema bastante importante y es importante que lo tengan claro, cómo se maneja aquí en el Ecuador.
El pago corresponde al 15% de la utilidad anual generada por la compañía. El 10% debe ser pagado de forma equitativa para todos los trabajadores. ¿Qué es lo que tomo en cuenta para pagar? Únicamente los días trabajados y las cargas familiares. En este caso, por ejemplo, las utilidades no se pagan según la remuneración, según el cargo, no tienen nada que ver esas variables, sino solamente el número de días trabajados y las cargas familiares. Este 5% adicional se paga entre los trabajadores que tienen cargas familiares. Se debe dividir el valor por concepto de utilidades para el número total de cargas familiares y se le asigna al trabajador el monto dependiendo de su número de cargas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el ejercicio. Por ejemplo, si tenemos una utilidad de $100,000, vamos a tener que repartir 15,000 entre los trabajadores. Vamos a pensar que yo como compañía tengo 7 trabajadores y tengo 3 personas que me prestan servicios. Puede ser el guardia de seguridad, la persona de la limpieza y una persona que me hace la mensajería a través de una compañía de mensajería específica. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo el cálculo? Primero voy a sumar a todos los trabajadores, incluyendo los trabajadores de las empresas de actividades complementarias. Voy a dividir el 10% del 15%, divido el 10% para el número total de trabajadores y voy a tener el valor que recibe cada uno. Únicamente tomando en cuenta, como les digo, el número de días laborados dentro del ejercicio anual. Luego, el 5% restante, que son $5,000, voy a sumar el número de cargas de todos los trabajadores y voy a dividir este valor para el número de cargas. En este ejemplo, tengo $5,000 y tengo 5 cargas. Entonces, tengo que pagar $1,000 por carga familiar. Entonces, en el caso de que el guardia de seguridad tiene 2 cargas familiares, ¿qué se entiende carga familiar? Hijos o el cónyuge. Si tiene su hijo y su cónyuge, por ejemplo, termina recibiendo adicional a sus $1,000, como el resto de trabajadores, recibe $2,000 más y termina recibiendo $3,000 de utilidad. Entonces, es por eso que el guardia de seguridad puede recibir mucho más utilidad que, no sé, el gerente administrativo de una empresa. Es porque no se ve la remuneración ni el cargo, sino solo días trabajados. ¿Qué es lo que yo hago con este monto que me resulta para el pago de las personas de servicios complementarios? Yo no les pago directamente a ellos. Yo pago directamente un cheque, una transferencia a la empresa de servicios complementarios, porque ellos tendrán que hacer este mismo ejercicio, pero con los ingresos de todas las usuarias para quienes prestan sus servicios. Entonces, es así como funciona el tema de utilidades. Es el 15% fijo, siempre es del 10% para todos por igual y siempre es del 5% para el total de cargas familiares. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son unas obligaciones básicas que deben conocer del empleador? Remuneración, debe ser un pago mensual, puede acordarse que sea el pago quincenal, pero lo mínimo es que sea mensual. ¿Qué se considera remuneración aquí en el Ecuador? Todo lo que el trabajador recibe en dinero y especie. No es posible dividir como el ingreso o la remuneración por nómina y fuera de nómina. Esto sí lo vemos en otros países, pero aquí en el Ecuador, remuneración es todo lo que recibe el trabajador en dinero o especies. Tenemos el beneficio de 13ª remuneración, que es el bono navideño, que es un pago anual adicional en diciembre. El trabajador puede decidir si recibir mensualmente el 13º o si decide acumular este 13º para recibirlo en diciembre. Para que tengan una idea, el cálculo del 13º se hace sumando todo lo que recibió el trabajador durante el año y dividiéndolo para 12, por lo cual normalmente resulta como un sueldo adicional en diciembre. Pero obviamente, como es todo lo que recibo durante el año, puede variar si es que yo le entrego un bono o si trabajo horas extraordinarias y suplementarias, pero por regla general sumo todo lo que recibo durante el año y lo divido para 12.
Tenemos el 14º sueldo, que es el bono escolar. Aquí tenemos la región sierras y región costa. Entonces, dependiendo de la región, los niños entran a clases. Por lo tanto, esto está ligado a la entrada a clases. En la sierra se paga este pago anual en agosto y en la región costa se paga en abril. El valor es un salario básico unificado para todos, independientemente del ingreso que tenga el trabajador. Para todos es un salario básico. Lo único que se toma en cuenta es el número de días trabajados durante ese periodo. En tema de vacaciones tenemos 15 días al año. Más adelante vamos a ver un poco más de vacaciones, pero para que tengan idea, son 15 días al año que son 2 semanas y que incluyen 2 fines de semana. No son 15 días laborables, son 15 días de corrido, incluyendo los fines de semana. En cuanto a aportaciones a la seguridad social, implica 2 tipos de aporte. El aporte individual, que retengo yo de la remuneración del trabajador, que corresponde al 9.45% de su salario. Y tengo la aportación patronal, que corresponde al 11.15% del salario del trabajador. Aquí en la planilla sale un punto adicional que corresponde a un impuesto adicional que pone el IES. Pero, como vamos a ver más adelante, es 11.15 más este 1% que también le agregan en la planilla. En cuanto a fondos de reserva, es un salario adicional anual. El trabajador puede decidir si recibir esa 8.33% de la remuneración mensual o si lo acumula en el IES para que sea un fondo de ahorro. O sea, la naturaleza de este beneficio es que sea un fondo de ahorro para el trabajador. Entonces, puedo recibirlo o puedo solicitar que se acumule en el IES. Algo muy importante es que el fondo de reserva yo empiezo a recibir a partir después del primer año, a partir del mes 13 que yo laboro en una compañía. Entonces, no es desde el primer mes, sino a partir del mes 13. Y como les decía, la participación de los trabajadores en las utilidades es del 15% de las utilidades anuales de la empresa. Siguiente, por favor. Aquí es el tema de aportes a la seguridad social. Como les decía, es el 9.45 de aporte personal y el 11.15 del aporte patronal. Con esto se financia absolutamente todo. Tanto el seguro general obligatorio, que cubre temas de invalidez, vejez y muerte, seguros de salud, y también financia el seguro general de riesgos del trabajo, que implica accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, todo está financiado con este 20.6%, que como les decía, hay que agregarle un punto adicional, 21.6%. Siguiente, por favor. Les hice un ejercicio para que más o menos tengamos una idea de cuánto yo termino pagando a un trabajador si es que recibe el salario básico. Aquí tenemos primero, deberíamos ver el mensual. Si yo le pago $400 mensuales, que es el salario básico, voy a tener que pagar fondo de reserva. Acordémonos que es a partir del segundo año, al mes 13, yo ya pago 33.32 adicional, tomando en cuenta que la contribución del IES a cargo del empleador, el 12.15%, es $48.6. Si pago mensualizada la 13ª remuneración, son 33.33 adicionales, y 14ª remuneración igualmente. Entonces terminaría pagando 548.58, es el gasto para la compañía por un trabajador que gana el salario básico. Esto anualmente son $4.800 en remuneración, añadiéndole los $400 del fondo de reserva, $400 de la 13ª remuneración, 400 de la 14ª, utilidades es un valor variable, contribución al IES por el empleador, 583, termino pagando 6.583, es el costo para la compañía. Otras obligaciones laborales, pagar a tiempo la remuneración, tengo que registrar los contratos de trabajo en un sistema implementado por el Ministerio del Trabajo, registrar las actas de finiquito, que son los documentos que incluyen la liquidación de haberes a la finalización de la relación laboral,
cumplir con el porcentaje de inclusión de personas con discapacidad, que es el 4% de la nómina. Por cada 25 trabajadores yo tengo la obligación de contratar a una persona con discapacidad, que cuente con el carnet de discapacidad de al menos del 30%. También tengo que cumplir con el porcentaje de inclusión de trabajo juvenil, que es el 10% de trabajadores nuevos, únicamente trabajadores nuevos. Pagarlas y registrar el pago de utilidades, pagar y registrar el pago de 13ª remuneración, de 14ª remuneración. Hace un par de años ya tenemos la obligación de contar con salas de lactancia materna, pagar las pensiones de jubilación patronal después de 25 años de trabajo en la empresa. Este tema de la jubilación patronal, como es adicional a la jubilación que paga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y esto sale de los fondos del empleador. A partir de que ya el trabajador cumple 20 años dentro de la empresa, y si es despedido, yo le tengo que pagar una jubilación patronal parcial, únicamente si es despedido de los 20 a los 25 años. Y si ya cumple 25 años de antigüedad, siempre ya voy a tener que pagarle la jubilación patronal independientemente de la forma de terminación de la relación laboral. Esto es algo importante. El incumplimiento de las sanciones, de las obligaciones en materia laboral puede resultar en una multa de hasta $8,000, que son 20 salarios básicos unificados. Siguiente, por favor. Como les comentaba, las vacaciones son 15 días al año. A partir de los 5 años ya se empieza a agregar un día adicional de vacaciones por cada año excedente. Estas vacaciones por antigüedad, la compañía puede decidir pagarlas al trabajador o decidir que el trabajador goce estas vacaciones por antigüedad. Eso lo define el empleador. El trabajador puede acumular hasta 3 años de vacaciones para gozarlas en el cuarto, caso contrario va perdiendo las vacaciones. ¿Y cómo liquido las vacaciones si un trabajador sale de la empresa y no llegó a gozarlas? Es la 24ª parte de lo que el trabajador recibió durante el año. Es decir, si es que trabajó todo el año y recibía $1,000 de sueldo mensual, termina recibiendo más o menos $500 por concepto de liquidación de vacaciones. Y algo adicional es que las vacaciones en el Ecuador no pueden ser compensadas en dinero. Las únicas que se pueden compensar en dinero son las de antigüedad, pero las vacaciones normales el trabajador tiene que gozarlas. Siguiente, por favor. En cuanto a horas suplementarias y extraordinarias, hay una diferencia entre las suplementarias, que son entre lunes y viernes, y las extraordinarias, que son el fin de semana. Las suplementarias se pagan si tienen lugar durante el día hasta las 12 de la noche, se paga la remuneración más un 50% de recargo, y si es que las horas suplementarias son entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, se paga el 100% de recargo. Los trabajos que se ejecutaren en sábado y domingo, es decir, las horas extraordinarias, siempre tienen un recargo del 100%. Cuando yo tengo que solicitar horarios especiales de trabajo, cuando implican trabajo más de 5 días consecutivos, por ejemplo, en mineras, en petroleras que tienen trabajo en campo que necesitan trabajar 21/7 o 14/14 o 20/10, en esos casos yo tengo que solicitar una autorización especial a la inspección de trabajo. Siguiente, por favor. ¿Cómo puedo terminar la relación laboral? Por mutuo acuerdo o desahucio, que es la renuncia voluntaria aceptada por el empleador, por despido intempestivo, que es la terminación injustificada. Yo no necesito dar la razón por la que estoy terminando la relación laboral. Y también tengo el visto bueno solicitado por el empleador y por el trabajador. Es finalmente una terminación por justa causa. Y las causales por las que yo puedo solicitar el visto bueno se encuentran claramente taxativamente establecidas en el Código del Trabajo. Por ejemplo, por abandono del lugar de trabajo, por desobediencia a los reglamentos internos, por falta de probidad, por ineptitud manifiesta, pero esto implica igualmente el visto bueno solicitado por el trabajador
tiene unas causas establecidas expresamente en el Código del Trabajo. El visto bueno es un procedimiento administrativo que se sigue ante el inspector del trabajo, en el que se actúa pruebas, luego de lo cual el inspector del trabajo emite una resolución que señala si es que se concede el visto bueno o si se niega el visto bueno. Si se concede el visto bueno a favor del empleador, termina la relación laboral, obviamente, y no hay lugar a indemnizaciones. La siguiente, por favor. ¿Cuánto yo tengo que pagar? En caso de mutuo acuerdo o desahucio, que es la renuncia por parte del trabajador, ¿qué paga? El 25% de la última remuneración mensual por cada año de servicio. En una renuncia normal, el 25% de la última remuneración por cada año de servicio. Yo no voy a pagar proporcionales o fracción de año. Esto quiere decir que un trabajador que no llegó a cumplir un año no tiene derecho a desahucio. Únicamente se paga por años completos. Aparte de si existe algún valor proporcional de vacaciones, 13ª, 14ª remuneración, que se paga a la finalización de la relación laboral. En caso de despido intempestivo, pago la bonificación por desahucio, que les digo es del 25% de la última remuneración por cada año de trabajo, y adicionalmente yo pago la indemnización por despido intempestivo. ¿Cuál es esta? De 0 a 3 años de trabajo siempre voy a pagar 3 sueldos. Esto quiere decir que si yo tengo un contrato a tiempo indefinido con 90 días de prueba, me va a dar lo mismo desvincularle al día 91 o al año 3, que siempre va a recibir 3 salarios adicionales. Y más de 3 años de trabajo, ya voy a tener un sueldo por cada año de servicio. En caso de visto bueno solicitado por el empleador, no pago desahucio, únicamente pago proporcional de vacaciones, 13º, 14º y lo que tenga proporcional. Y en caso de visto bueno, si es que gana el trabajador, tiene los mismos defectos que el despido intempestivo. O sea, si un trabajador, por ejemplo, le hizo un cambio de ocupación sin su consentimiento, solicita un visto bueno y si el inspector del trabajo le concede el visto bueno, yo tengo que pagarle como si se tratara de un despido intempestivo. Es decir, el 25% de la última remuneración por cada año de trabajo y la indemnización de 0 a 3 años, 3 sueldos y más de 3 años, un sueldo por cada año. Hasta ahí el tema laboral. Muchas gracias, Carla. Pasemos ahora a nuestra ronda de preguntas. Para Martín, por favor. En el Perú, la Ley General de Sociedades permite que un convenio entre accionistas o entre accionistas y la sociedad, si es registrado en la matrícula de acciones, tenga validez y vincule a la sociedad. Quisiera consultarte cómo es el régimen en Ecuador. O sea, ¿qué tan válido y eficiente es un convenio o pacto entre accionistas? Gracias, Rafael. Es una excelente pregunta la que nos hacen. Como les contábamos, la creación de la figura de las SAS ha arreglado muchos de estos problemas, porque originalmente la ley ecuatoriana sí reconoce los pactos parasociales o convenios de accionistas, pero la reconocía con efectos solo entre accionistas y no con efectos frente a terceros. Con lo cual esto también daba ciertos problemas, porque al no tener esa fe o publicidad y reconocimiento frente a terceros, solo se podía reclamar daños y perjuicios entre accionistas y no el cumplimiento forzoso de las disposiciones. Con la creación de la SAS permite 2 temas. El primero es que se puedan depositar una copia de los acuerdos de accionistas en las oficinas de la compañía, con lo cual eso le daría suficiente publicidad para que sea vinculante frente a terceros. Y segundo, también que los estatutos, sin perjuicio de la libertad que tenga para hacer algo similar a un acuerdo de accionistas, pueda también hacer referencia expresa a las obligaciones que se tengan que los accionistas cumplir bajo cualquier acuerdo parasocial que firmen, dándole así también otorgándole un nivel estatutario, digamos, legal, y por lo tanto también publicidad frente a terceros. Entonces, para conclusión, la SAS es la única que te permite tener un acuerdo de accionistas que sea también vinculante frente a terceros. Los otros vehículos te permiten tener acuerdos de accionistas vinculantes solo entre los accionistas. Muchas gracias, Martín. Muy claro. Para Víctor, por favor, nos consultan si hay algún beneficio especial para la importación o exportación
específicamente entre Ecuador y Perú. Sí, por supuesto. El programa de liberación en el marco de la Comunidad Andina, establecido por Resolución 416, productos originarios de Perú ingresan a Ecuador con 0% de arancel, productos originarios de Ecuador ingresan a Perú con 0% de arancel. Cosa interesante es la última reforma que aplicó la Comunidad Andina en materia de zonas francas, lo que en Ecuador el equivalente es la sede, la Zona Especial de Desarrollo Económico, que permite que los productos fabricados en este tipo de ubicaciones geográficas también adquieran origen. Anteriormente esto no era así, de tal suerte que una empresa que estaba ubicada en sede tenía que pensar siempre en el mercado internacional. Su producto no se iba a considerar peruano para ingresar a Ecuador, o viceversa. Un producto en una sede ecuatoriana no se iba a considerar ecuatoriano para su ingreso a Perú libre de aranceles. Esto cambió a partir de este año y actualmente una empresa peruana que coloque operaciones en una sede en Ecuador va a acceder a los 10 años de exoneración de impuesto a la renta que da la sede, en los 10 años con tarifa reducida adicionales, y aparte su producto ganaría origen ecuatoriano y podría ser importado a Perú con 0. Muchas gracias, Víctor. Y la pregunta final que tenemos es para Gabriel. Y es si existe algún tipo de sociedad o vehículo, de los que nos explicó muy bien Martín, que sea más conveniente que otro para efectos tributarios. Gracias, Rafael. En estricto sentido, cualquier tipo de vehículo se considera una sociedad para fines netamente tributarios, por lo cual no existe un vehículo que sea mejor o peor que el otro. Todos tienen la misma oportunidad de acceder o el mismo tratamiento tributario, lo cual no existe uno, todos tienen el mismo tratamiento. Muchas gracias, Gabriel. Con eso terminamos la ronda de preguntas y le cedo el uso de la palabra a Ricardo para las palabras de cierre de este webinar. Las disculpas del caso, estaba muteado. Muchas gracias a todos por ustedes, por su participación en este webinar, ¿no? Muchas gracias a nuestros amigos panelistas del Estudio Robalino, grandes amigos, Martín, Gabriel, Víctor y Carla. Yo creo que nos llevamos una idea muy clara de todas las ventajas que tiene Ecuador para realizar inversiones, ¿no? Algunas de ellas que me vienen a la memoria es la de facilidad de constituir empresas, libre tránsito de las divisas, estabilidad de la moneda, trato nacional del inversionista, arbitraje internacional en contratos de inversión, ¿no? Exoneración de impuestos a la renta para los sectores priorizados, ¿no? Esto dependiendo del lugar donde se realiza la inversión. Beneficios tributarios adicionales, hay tasas del impuesto a la renta más bajas, ¿no?, que en Perú. El convenio de doble tributación, 0% de tasa arancelaria para productos peruanos. Ya con estas ventajas, la verdad que llama poderosamente ver y hurgar un poco en Ecuador, ¿no? Bueno, los invitamos a estar atentos a nuestros próximos webinars, ¿no? En especial vamos a realizar uno de haciendo negocios e inversiones en el Perú, para empresarios ecuatorianos. Y también vamos a hacer próximamente uno de carácter migratorio, donde analizaremos la decisión 878, ¿no?, que regula, como ya habíamos dicho, el Estatuto Migratorio Andino. Muchísimas gracias a todos y con esto vamos terminado nuestro webinar. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego a todos, gracias. Gracias. Gracias.